Era mediados de enero, y como recién había cumplido 19 años, decidí que era momento de hacer un rito de paso a la adultez, por así decirlo. Después de estar insistiendo a mis padres, especialmente a mi madre, durante semanas, finalmente accedieron a mi petición de ir solo a nuestra cabaña en las montañas rocosas del norte por unas 2 semanas. Mi familia siempre fue de las que disfrutaban de la vida al aire libre. Salíamos de campamento al menos 3 veces al mes. Pasábamos días enteros caminando, cazando, pescando o remando. Mis hermanos y yo, sí, mi hermana también, habíamos cazado, limpiado y comido más ciervos y jabalíes de los que podríamos contar, y nuestro congelador siempre estaba lleno de pescado fresco. Así que sobrevivir en la naturaleza no era un problema para nosotros. Sin embargo, desde la muerte de mi tío, el hermano de mi mamá, ella se había vuelto más protectora con nosotros. Así que sí, tuve que insistir bastante, pero aquí estaba, conduciendo por un camino serpenteante, disfrutando del hermoso paisaje mientras ascendía. Mi teléfono vibró. Era una llamada de mi hermano mayor. Rápidamente lo tomé. Mientras me adentraba en las montañas, esta probablemente sería la última llamada antes de perder la señal. «Juan, ¿estás ahí, hermano?» Su voz ya se cortaba. «Sí, Dylan, ¿qué pasa?» «Ah, nada. Solo llamaba para ver cómo ibas. Mamá está preocupada por ti. Ya sabes cómo es». Era verdad. Como el más joven, mi madre siempre había sido más protectora conmigo que con mis otros hermanos. Era divertido recordárselo a mis hermanos, aunque a veces la atención que recibía era un poco excesiva. «Todo bien por aquí», le aseguré. «Estoy a punto de llegar, de hecho. Pero oye, estoy a punto de perder señal. Estaré desconectado por unas 2 semanas. Si decido quedarme 3, bajaré para avisarles». «Está bien, te dejo entonces. No dejes que te coma ningún». Miré mi teléfono. Sin señal. Sonriendo, lo tiré sobre la bolsa de viaje a mi lado. Estaba desconectado del mundo. Serían 2 semanas geniales. Los primeros 3 días fueron tranquilos. Cacé, recogí leña, me relajé y tomé largas caminatas. Solo yo y mis pensamientos. Era el paraíso en realidad. El día 4 fue cuando todo comenzó a irse al infierno. Acababa de cazar un ciervo, un macho nada menos. Y, no me gusta presumir, era grande. El más grande que había cazado hasta ahora. Sus astas medían casi 1,20 m y probablemente me habrían alimentado por el resto del tiempo que pasaría aquí, si no todo. Pero no había manera de que pudiera llevarlo de vuelta a la cabaña, ni siquiera arrastrarlo. Así que comencé a descuartizarlo allí mismo. Dejé mi rifle apoyado contra un árbol y me puse a trabajar. Lo abrí, sacando sus intestinos y otros órganos, lavando la sangre con puñados de nieve, y empecé a cortarlo en piezas más pequeñas. No había desayunado, y ya era media tarde. Tenía bastante hambre. Así que corté una porción decente de venado, clavé mi cuchillo en el árbol sobre mi rifle y me dirigí de vuelta a la cabaña. Mi plan era asarlo lentamente sobre el fuego mientras volvía a terminar con el ciervo, y para cuando regresara, estaría listo. Llegué a la cabaña, encendí un fuego, puse la carne sobre la parrilla y la usé para calentarme un poco antes de salir de nuevo. Me abrí paso por la nieve, volviendo hacia donde había dejado al ciervo. Estaba a unos 5 minutos del lugar, cuando sentí un escalofrío extraño. Hacía frío, claro. El termómetro en la cabaña marcaba 6 grados. Pero esto era diferente. Se coló por mi cuerpo bien abrigado, penetrando hasta mis huesos. Miré a mi alrededor, no sé por qué, pero lo hice. Y vi algo. Una figura oscura, de mi altura, se ocultó detrás de un árbol, a unos 15 metros. Esto no me preocupó demasiado. Esta era una montaña pública, y era una época hermosa del año para venir. «Oye, amigo», llamé. No hubo respuesta. «¿Estás perdido, hombre?» Nada. Llamé una vez más.
Todavía nada. Quizás estaba viendo cosas. Consideré ir a investigar el árbol, pero lo pensé mejor. Hacía frío, tenía comida cocinándose en la cabaña, y no quería que algo se comiera a mi ciervo. Los lobos eran un problema por aquí. Así que, con un suspiro, continué hacia el lugar del ciervo. El área estaba impecable cuando llegué. Al principio pensé que había confundido mis pasos, que el ciervo estaba en otro lugar, pero no. Ahí estaba mi cuchillo, aún clavado en el árbol, justo encima de mi rifle. Caminé hacia él, saqué el cuchillo y luego recogí el rifle. Un destello llamó mi atención. Miré mi cuchillo. Estaba limpio. Lo había dejado cubierto de sangre y trozos de carne cuando lo clavé en el árbol. Pero ahora estaba increíblemente limpio. Incluso la punta, donde lo había clavado, estaba brillante. Me di la vuelta. No había nada allí. Es decir, literalmente, no había nada allí. Cuando me fui, el suelo estaba cubierto de sangre, trozos de carne, intestinos esparcidos y, lo más notable, un ciervo. Pero ahora no había nada. El suelo era de un blanco prístino, como si nunca hubiera habido nada allí, ni siquiera huellas, ni de los culpables ni mías. Me di cuenta de repente. La nieve parecía intacta. Las únicas huellas eran las que acababa de hacer. Levanté el pie y lo volví a poner en el suelo. Se hundió en la nieve con un crujido helado. La nieve era vieja, muy vieja. No había nevado en los 4 días que llevaba allí. Cada crujido de mis botas era un recordatorio de eso. Así que no había ninguna explicación lógica de por qué ya no había huellas en la nieve, ni nada en la nieve, para el caso. Todo el sitio de la carnicería, desaparecido. Cada trozo de carne y gota de sangre. En el lapso de 20 minutos. Retrocediendo tambaleante, giré y corrí de vuelta a la cabaña. Esperaba, al menos, regresar al olor del venado cocido. Eso también había desaparecido. Me fui a la cama temprano esa noche. El siguiente día, hoy, fue cuando todo terminó. Los eventos de ayer me habían sacudido. Pero esto era diferente. Había pasado todo el día dentro. Nuestra cabaña, a diferencia de la mayoría, funcionaba con energía solar. Teníamos luces, una nevera, una estufa. Lo que mi padre se negó a añadir, sin embargo, fue un sistema de calefacción, optando en su lugar por instalar una gran chimenea en la sala de estar y 2 más pequeñas en los dormitorios, diciendo que arruinaría la experiencia de acampar. Como si las luces y la plomería no lo hicieran ya. Pero eso estaba bien para nosotros, en realidad. La cabaña era de tamaño mediano. Tenía solo 2 habitaciones, una más grande para que durmiéramos mis 2 hermanos, mi padre y yo, y otra más pequeña para mi madre y mi hermana. Además de eso, tenía un pequeño baño, una cocina pequeña ya que preferíamos cocinar la mayor parte del tiempo afuera de todos modos, y una sala de estar pequeña. No se necesitaba mucho para mantener la cabaña cálida, incluso en los días más fríos. Especialmente si cerraba las puertas de los dormitorios para mantener el calor en la parte principal de la cabaña. Así que estar adentro no era incómodo. Pasé el día escribiendo, durmiendo y leyendo. Cociné algunos paquetes de salchichas congeladas que mi papá insistió en que guardáramos en la cabaña como comida de emergencia. Fue un buen día, y los extraños sucesos del día anterior se desvanecieron rápidamente. Todavía no podía explicar las razones por las que había sucedido, pero no me importaba. Lo atribuí a un extraño fenómeno de la naturaleza. Algunos lobos hambrientos se habían llevado el ciervo, habían lamido todos los rastros de sangre y vísceras, incluso de mi cuchillo. Y en cuanto a las huellas y la figura detrás del árbol, no lo sabía, ni me importaba particularmente en ese momento, ya que noté que el fuego se había apagado una vez más. Todo de repente, sentí el mismo extraño escalofrío de ayer. Esta vez lo atribuí al fuego moribundo que dejaba entrar un frío en el aire,
Miré afuera. Ya eran las 9 y estaba casi completamente oscuro. Por suerte, había acumulado una buena pila de leña, justo al lado de la cabaña. Así que no tendría que ir a mi zona habitual a cortar más leña. Me puse la chaqueta, pero el escalofrío persistía. Abrí la puerta y encendí la luz exterior, ya que el pequeño cuarto de luna que colgaba sobre mí no hacía mucho para iluminar mis alrededores. ¿Dónde estaba una luna llena cuando más la necesitabas? Bajé los escalones y me dirigí hacia el costado de la cabaña, donde estaba la pila de leña. Mis botas crujían ruidosamente en la nieve. Doblé la esquina y me encontré con... nada. La leña había desaparecido. No quedaba ni una astilla. Incluso con la poca luz, podía ver claramente que no había nada. Como si nunca hubiera habido nada allí en primer lugar. Me giré hacia el bosque. Estaba asustado y enfadado. No teníamos vecinos, no en al menos 5 kilómetros. Y el más cercano era un viejo medio senil llamado Herb, del tipo que disparaba al azar en el bosque por diversión, o que hacía su propio licor ilegal. Volví a mirar hacia el bosque, observándolo con tensión. Sin embargo, Herb era amable y podía cortar su propia leña. Él no haría esto, y probablemente tampoco podría a su edad. Entonces, ¿quién lo hizo? Miré hacia abajo. Nuevamente no había huellas. Necesitaba más leña. Hacía demasiado frío para pasar la noche sin fuego. Empecé a girar para regresar cuando una rama en el bosque se rompió, sonando como un disparo. Me giré rápidamente, mirando y escuchando atentamente. Me quedé allí unos 5 minutos. No se oyó más ruido desde el oscuro bosque. Caminando hacia atrás lentamente, continué hacia la cabaña. Dentro, me hervía la sangre mientras me abrigaba. Lo primero que haría mañana sería llamar al guardabosques. Agarré mi hacha, linterna y mi cuchillo. Consideré llevar mi rifle, pero pensé que estaría bien. Si alguien estaba en el bosque, probablemente no vendría armado solo para robar madera. No, mi hacha y mi cuchillo serían suficientes. Pero al salir, ese escalofrío volvió. Pero esta vez fue peor. Se sentía como lodo helado fluyendo por mi cuerpo. Miré el termómetro. Había caído de 9 a 20 grados Celsius en el tiempo que me tomó entrar y prepararme. Me tomó 12 minutos llegar a mi lugar. Era un pequeño claro. Había unos 17 tocones allí, y era un buen lugar para conseguir madera. Era donde habíamos estado yendo desde que se construyó la cabaña. Había un árbol que ya había derribado antes, pero aún no lo había cortado en pedazos más pequeños. No necesitaba mucho para la noche. Pero mientras comenzaba a cortar, el escalofrío que sentía empeoraba más y más. Temblaba tanto que apenas podía sujetar el hacha. Empezó lentamente. Al principio no me di cuenta. Pero a medida que se acercaba, más fuerte, más penetrante, lo escuché sobre el constante golpeteo de mi hacha contra el árbol. Un gruñido, si es que se le podía llamar así. Sonaba roto, como un fumador aclarando su garganta mezclado con un lobo. Miré hacia arriba, esperando ver un lobo, tal vez uno enfermo o algo así. No era un lobo, no del todo, al menos. Estaba en sus patas traseras. Su cuerpo era lo suficientemente parecido al de un lobo, aunque ligeramente humano. Era increíblemente flaco. Podía contar cada una de sus costillas, incluso a través de su grueso pelaje. Su color estaba mal. Decir que era de un negro oscuro no le haría justicia a lo increíblemente negro que era. Parecía absorber la poca luz de la luna que lo alcanzaba, e incluso la luz de mi linterna. Y sus ojos. No tenía ojos, solo 2 agujeros negros del tamaño de pelotas de golf donde deberían haber estado los ojos. Y esos agujeros, si su pelaje era negro, estos casi parecían brillar. Me recordaban a los agujeros negros, cómo absorben todo, incluso la luz misma.
Parecían mirarme a través de mí. Estaba a unos 3 metros de distancia. Sus brazos colgaban a los costados, jadeando, increíblemente tranquilo para algo que parecía que podría destrozarme en segundos. Me enderecé. No estaba seguro de qué hacer. Mientras lo miraba, el escalofrío seguía empeorando más y más. Lentamente, como si despertara de un sueño profundo, abrió la boca de forma imposible. Parecía estirarse por toda su cabeza. Vi una boca llena de dientes similares a los de un cocodrilo, goteando saliva, que parecían capaces de triturar hueso. De repente, soltó un terrible y antinatural chillido y se lanzó hacia mí. Salté, girando para correr. «Corre, corre, corre». Ese era el único pensamiento que pasaba por mi cabeza. Necesitaba escapar, eso era obvio. Pero solo logré dar 2 pasos cuando de repente sentí un doloroso giro en mi pierna y caí. Miré para ver que mi pie se había quedado atrapado entre 2 rocas. Levanté la vista. La cosa estaba ahora en el aire, sus horribles garras extendiéndose hacia mí. Su boca parecía abrirse en una amplia sonrisa mientras descendía sobre mí. En el último segundo, rodé, liberando mi pierna con un doloroso giro y posiblemente un crujido. No lo sé. No pude escuchar sobre el sonido de ese terrible chillido. No fui lo suficientemente rápido, y sus afiladas garras rasgaron mi costado mientras aterrizaba junto a mí. Esperaba sentir dolor, como fuego. Es como me habían descrito antes el ser apuñalado. Pero esto no era así. Era frío, congelante, como sumergirse en un lago en pleno invierno. Golpeó con una sacudida y se extendió por todo mi cuerpo. Jadeé. Las garras heladas me hicieron imposible hacer otra cosa, y de alguna manera me concentré lo suficiente a través del frío para agarrar mi cuchillo y clavarlo en la espalda de la horrible cosa que intentaba matarme. Gritó de dolor y rabia mientras un líquido oscuro y espeso, parecido a la sangre, se derramaba y la criatura arrancaba sus garras de mi costado. El calor volvió instantáneamente a mi cuerpo, aunque no mucho. Me levanté y corrí. Cada paso enviaba un dolor insoportable por mi pierna. Mi tobillo estaba gravemente torcido, y puede que mi pie estuviera roto. Mi costado estaba extrañamente entumecido, pero sabía que no podía detenerme. Seguí corriendo. Miré hacia atrás, y no me da vergüenza decir que me oriné encima en ese momento. Solo a unos 5 metros detrás de mí, liderada por mi atacante inicial, había toda una manada de esas cosas. Todos de un negro antinatural, sin ojos, con bocas abiertas de forma imposible. De alguna manera, encontré la fuerza para correr más rápido. Mi pierna gritaba de dolor mientras lloraba como un niño, corriendo por mi vida. Pareció una eternidad antes de que viera las luces adelante a través de los árboles. Mi cabaña. Solté un sollozo de alivio y logré correr aún más rápido. Salí del bosque hacia el claro, gritando como un loco. Subí las escaleras de un salto, abrí la puerta y la cerré de golpe con un fuerte estruendo. Esperaba oír cómo golpeaban la puerta, cómo intentaban entrar. Pero afuera permaneció inquietantemente en silencio. Me hundí en el suelo, sollozando incontrolablemente y sujetando mi costado. Estaba demasiado aterrado como para mirar afuera. No sabía qué eran esas cosas, y no quería saberlo. Quería acurrucarme y morir. Estaba tan asustado. Me quedé ahí, llorando, durante mucho tiempo. Después de un rato, me levanté temblando y miré por la ventana. No había nada que pudiera ver. Mi coche estaba ahí fuera, y el bosque un poco más allá. Pero sabía que aún estaban ahí, esperándome. Estaba seguro de que podía verlos corriendo por el borde del bosque. No iba a salir de esta cabaña. Me abrigaría durante la fría noche sin fuego, y en la mañana correría hacia mi coche y nunca volvería aquí. Ese era mi plan, de todos modos.
pero aparentemente no era el suyo. En las habitaciones, los vidrios se rompieron. Había cerrado las puertas de las habitaciones en un intento de mantener el calor en la sala de estar y la cocina. Esas puertas ahora se abrieron de golpe, una volando de sus bisagras y atravesando la habitación. No perdí tiempo. Tenía que salir. Salí volando por la puerta principal, cerrándola detrás de mí en un intento débil de ralentizarlos. Corrí a toda velocidad hacia el coche. El dolor en mi pierna no era más que un dolor distante en mi mente. Podía oír cómo se movían en el bosque. Ese horrible gruñido parecía venir de todas partes a mi alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, lo que en realidad fueron solo unos segundos, llegué al coche, agarré la manija y casi lloré de alivio cuando se abrió. Me metí, cerré los seguros de un golpe y me golpeé los muslos buscando mis llaves. Mis llaves. Había dejado mis llaves en la encimera de la cocina. Instintivamente, miré hacia la casa. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Rodeando las ventanas, mirándome fijamente, estaban esas cosas. Y eso era todo lo que hacían. Mirar. Me recordaron a niños mirando a través del escaparate de una tienda de dulces, mirando anhelantes los productos en la ventana. Al mismo tiempo, de alguna manera, sentí una chispa de alegría. Había tomado una clase de automóviles en la escuela. Una de las muchas cosas que aprendí entonces fue cómo encender un coche sin llave. Deslicé mi asiento hacia atrás y me incliné para quitar la cubierta de plástico. La lancé por encima de mi hombro y empecé a trastear con los cables cuando algo golpeó mi coche con un fuerte estruendo que lo sacudió. Me incorporé y solté un grito ahogado. Habían abandonado la casa y ahora rodeaban mi coche, algunos caminando erguidos, otros correteando a 4 patas, incluso había uno en el techo. Salté cuando uno a mi derecha de repente se lanzó, agrietando la ventana del lado del conductor. Me incliné de nuevo y encontré los 2 cables que necesitaba, tratando de hacer chispas rápidamente. 2 golpes más sonaron encima de mi cabeza. Tenía miedo de mirar hacia arriba. Los golpes ahora venían de todas partes. Mi coche se balanceaba mientras continuaban golpeándolo desde todos los lados. Podía oír cómo la grieta en mi ventana se hacía más grande. De repente, el coche arrancó con un rugido, y me incorporé justo cuando mi ventana se hizo añicos. Se rompió, duchándome con vidrios, y la cosa volvió a lanzarse. Pero yo ya estaba en movimiento, atravesando el pequeño claro alrededor de la cabaña. Mientras me acercaba al bosque, luché por girar el coche hacia la carretera. Al dar un giro cerrado y detenerme, vi a la manada corriendo hacia mí. Por primera vez esa noche, sentí ira. Aceleré, dirigiéndome hacia la carretera. Continuaban hacia mí, gruñendo y chillando. Uno, más ambicioso que los demás, saltó delante de mí, aterrizando en el capó con un golpe sordo y rodando sobre el techo antes de caer por detrás. El resto se lanzó fuera de mi camino gruñendo, y dejé la cabaña atrás. Eso fue hace 2 horas. Me he detenido justo al pie de la montaña para grabar esto y recuperarme. En la medida de lo posible, de todos modos. No sé qué hacer. Podría llamar a la policía, pero dudo que me crean. Mi tobillo, sin embargo, creo que está sangrando. Después de que la adrenalina abandonó mi cuerpo, el dolor volvió con toda su fuerza. Voy al hospital. Luego llamaré a mi familia. Y luego, no sé. Honestamente, no sé qué hacer. Pero tengo que seguir conduciendo. Aún siento ese horrible escalofrío. Creo que están cerca todavía. Encontramos el cuerpo de Juan hoy. Después de la segunda semana, esperamos. Dijo que serían 3 semanas como máximo, pero también dijo que llamaría si decidía quedarse las 3. Cuando no lo hizo, no pensamos mucho en ello. Razonamos que estaba demasiado ocupado para llamar. Después de que pasara la 4ª semana, nos preocupamos.
Al final de la 5ª semana, decidí ir a buscarlo. Todos querían venir, pero no podía permitirlo. Como el hermano mayor y el más cercano a Juan, sentía que era mi responsabilidad. Probablemente Juan estaba jugando, pero en caso de que algo hubiera sucedido, no quería que los demás estuvieran allí para descubrirlo. Así que me fui. Conduje hasta Wyoming y contacté al guardabosques de la zona. Él contactó a unos paramédicos por si Juan estuviera herido, y subimos. Nada parecía fuera de lugar cuando llegamos. Su coche seguía allí, sin seguro, como siempre lo dejaba. La cabaña parecía intacta, salvo por unos cuantos envoltorios de hot dogs. Todas las ventanas estaban cerradas, las puertas de las habitaciones también. La fogata afuera parecía intacta. Caminé alrededor de la cabaña mientras el guardabosques se adentraba en el bosque para buscar pistas sobre el paradero de Juan. El exterior parecía normal, excepto por la pila de leña que siempre manteníamos afuera. Estaba ordenada, salvo por una pequeña pila desordenada de madera fresca en la parte superior que supuse que Juan había cortado. Cuando ni el guardabosques ni yo encontramos nada, todos nos aventuramos más adentro. Después de un rato, encontramos el cadáver de un ciervo. A primera vista, era evidente que los animales lo habían atacado, pero al inspeccionarlo más de cerca, estaba claro que había sido una caza. Un pequeño agujero, probablemente del rifle de Juan, estaba en su cuello, y claramente había sido destripado con un cuchillo. Pero no había rastro de Juan. 3 horas más tarde, lo encontramos. Estaba tumbado boca abajo en la nieve, alrededor del pequeño claro donde recogíamos leña. Su pie izquierdo estaba doblado en un ángulo doloroso, atascado entre 2 rocas, y su cuchillo estaba en sus costillas. Debió haberse tropezado y caído sobre el cuchillo. Su mano izquierda sostenía su hacha, y su otra mano estaba en el bolsillo de su chaqueta. Me sentía extrañamente entumecido. No podía comprender lo que veía. Ni siquiera podía llorar. Saqué su mano derecha para encontrarla envuelta alrededor de su teléfono. Lo abrí, sorprendido de que aún funcionara. Estaba abierto en una grabación de audio. Mientras nos agachábamos alrededor de mi hermano, escuchando la grabación, no podía evitar sentir miedo por la loca historia que contaba. Después de que terminó, nos quedamos en silencio, hasta que uno de los paramédicos habló. El frío, susurró. Me volví hacia él. ¿Qué dijiste? Había algo inquietante en su tono. El frío, repitió, más fuerte. El frío te hace ver cosas locas. He escuchado historias como esta antes. Curiosamente, a veces las cosas que he oído describir son extrañamente similares a lo que este chico describió. Pero todo está en tu cabeza. De alguna manera, tu cuerpo sabe que se acabó, que no hay salida, y a veces empieza a hacerte ver y sentir cosas para que lo entiendas, para hacer que sea más fácil de comprender, supongo. Dijo que sintió un escalofrío extraño. Eso fue la hipotermia, esas marcas de garras que sintió, el cuchillo apuñalándolo cuando cayó. ¿Pero qué pasa con todo lo demás?, pregunté enojado. ¿Qué pasa con el escalofrío que sintió antes? ¿O la leña? ¿O el ciervo? ¿O el coche? ¿O la cabaña? Mira, chico, dijo. Tú mismo lo viste. No hay nada aquí arriba. Tal vez tu hermano estaba bajo algún efecto. Mi hermano no consume drogas. Es más inteligente que eso. El paramédico simplemente se encogió de hombros. Me volví de nuevo hacia el cuerpo congelado y sin vida de mi hermano. Me sentí abrumadoramente triste. Aquí estaba mi hermano, mi mejor amigo, tumbado muerto. Merecía algo mejor que esto. Habría tenido una buena vida. Tenía una novia amorosa, un buen trabajo. Todos lo querían. Merecía algo mejor. Las lágrimas comenzaron a fluir entonces. Después de que bajamos su cuerpo de la montaña y lo pusimos en una morgue, me registré en un hotel y llamé a mi familia para darles la noticia. Lloramos. Especialmente mi madre. Realmente había sido su favorito. Están en camino ahora.
viniendo a llevar a Juan de regreso a casa. Pero tenía algo que hacer. Encendí mi laptop en mi habitación. Tenía que ver qué podía encontrar. Mi hermano no estaba loco ni era un drogadicto. Algo en todo esto no cuadraba. Su voz sonaba bien en la grabación, pero ¿cómo pudo hablar claramente con un cuchillo enterrado en sus costillas? ¿Por qué parecía que no hizo ningún esfuerzo por regresar a la cabaña, en lugar de optar por grabar una historia extraña en su teléfono? ¿Qué pasa con el ciervo, la leña, o su coche, o la cabaña? Mi hermano estaba más que capacitado para sobrevivir en el bosque, en algunos aspectos, más que incluso mi padre. Entonces, ¿cómo sucedió esto? He estado tratando de encontrar lo que puedo. Es un proceso lento. Hay muchas cosas en línea. Algunas probablemente sean historias locas, algunas no estoy tan seguro. En unas horas mi familia estará aquí. Tal vez podamos resolver esto juntos. Pero mientras me froto los ojos arenosos, me detengo para mirar por la ventana. La única habitación disponible era una en el cuarto piso con una vista clara de la montaña, cruelmente. Y mientras miro la oscura silueta que se alza sobre mí, que quitó la vida de mi hermano menor, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo.